Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos iniciando un nuevo tema y queremos estudiar acerca de la persona del Espíritu Santo. Así que no se aparte usted. Será un tema muy interesante que vamos a cubrirlo en varias sesiones de trabajo. Así que yo le invito a que tenga su Biblia a su alcance y pidámosle al Señor que nos ayude a través de su Espíritu a tener un desarrollo mayor en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es el que nos instruye, es el que nos revela todas las cosas y el que nos revela al Padre en gran manera. Así que mis hermanos, sean muy bienvenidos. Les invito a que inclinen su rostro y le daremos gracias al Señor. Padre, gracias porque nos permites tomar tu palabra y meditar en ella. Instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, el tema de este estudio es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Yo creo que esto es maravilloso cuando lo comenzamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que tomen su Biblia y busquen en San Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. Vamos a iniciar con esta palabra. Dice así la Escritura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó en alta voz. Escuche, declaró en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mis hermanos, qué impresionante lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que quiera conocer de mi Padre, el que quiera conocer del reino de Dios, venga a mí. Y tenemos que seguir esta instrucción que nos da nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hoy día la iglesia está en conflicto espiritual. Hay tanta distracción que le quitamos la atención a las cosas profundas que tiene Dios para nosotros. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo para tu vida es maravillosa. Primero, tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el que cree en mí. Y creer es confiar en Él plenamente. Saber que todas las cosas que vienen de nuestro Dios serán para bien nuestro y principalmente para nuestra vida espiritual. Luego dice, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Muy bien, esta es una palabra preciosa y maravillosa que el Señor está poniendo en nuestro corazón, en nuestro ser. Escuche lo que dice Lucas capítulo 24. Yo le invito a que tome su Biblia. Vamos a agarrar una palabra de Dios que nos va a instruir en todo esto que vamos a platicar. Dice Lucas capítulo 24, verso 44. Escuche lo que dice. Luego le dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que nos está diciendo esta palabra es que la Biblia está hablando del Señor Jesús desde un principio hasta el final. O sea, vamos a encontrar la persona, no solo del Espíritu Santo, obrando desde la creación hasta el fin, como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entenderlo y verlo a través de esta enseñanza. La Biblia habla en Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Busca inteligencia y conocimiento. Y luego nos dice el Salmo 119, 160, que la suma de la palabra es la verdad. ¿Y
que nosotros, si queremos tener la verdad de Dios en nuestra vida, tenemos que buscarla a través de la Escritura. No podemos enfocarnos en un pasaje simplemente, porque toda la palabra es un complemento para enseñar una verdad de Dios. Y yo les invito a que lean su Biblia y comencemos a buscar tocante a lo que la palabra nos habla de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y de la persona del Espíritu Santo. Es una persona, no es una fuerza. Y eso lo comenzaremos a ver paso a paso. Luego dice en el verso 45, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así era justo que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados, y esto en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Escuche bien lo que está diciendo. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y yo enviaré la promesa de mi Padre. Escuche, qué maravilloso es esto. Y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Simplemente que el Señor enviará la promesa del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Hechos. La palabra dice que todos estaban juntos, unánimes. Todos aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Y estaban esperando esa promesa, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre cada uno de ellos, sobre aquellos que estarían en el aposento alto. Había mucha gente ahí, pero poco a poco se quedaron 120. Y luego dice la palabra que se derramó el Espíritu de Dios sobre aquellos que esperaron pacientemente la promesa de nuestro Señor. Aquellos que creyeron, Y leemos la palabra en el verso 1 del capítulo 2 al verso 6, que nos dice, y habiéndose cumplido los días de Pentecostés, 50 días, ahí estaban esperando ellos, cuando todos estaban reunidos unánimemente. Vino de repente del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas que se dividían como fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Y escucha lo que dice el verso 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según lo que el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén hombres adoradores de Dios. Habían hombres que buscaban a Dios. Lo que nos está diciendo aquí la versión Peshitta es esto. Habían hombres piadosos, hombres que buscaban la presencia de Dios. Y judíos de todas las naciones que hay debajo del cielo. Y cuando se escuchó el estruendo, el pueblo se juntó y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Escucha, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es algo muy fuerte. El Señor los dotó a aquellos a través del Espíritu para que hablaran idiomas. Idiomas, mis hermanos. En este momento no hay lenguas espirituales, sino lenguas humanas que el Espíritu Santo obró sobre aquellos que creyeron, sobre aquellos que se fue derramado el Espíritu Santo sobre sus vidas. O sea,
hombres adoradores que estaban buscando a Dios, mujeres adoradoras que estaban buscando a Dios. Viene y la promesa del Padre se derrama y comienza a haber algo muy fuerte. Todo esto es una manifestación del reino de Dios. Estos estaban metidos dentro de lo que es el reino. Yo creo que comprendamos que cuando nos convertimos en hijos de Dios y somos bautizados con el Espíritu Santo, estamos entrando en una dimensión diferente, en la cual el Espíritu comenzará a revelar las cosas que son del Espíritu, las cosas espirituales, las atmósferas espirituales. El cristiano comenzará a verlas. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es parte de ello. Aún Pablo nos habla más adelante también de lenguas espirituales. Cuando Pablo habla allá en 1 Corintios 14 y nos está diciendo que hay palabra para edificar, y que hay lenguas con las cuales se hablan misterios con Dios. O sea, viene la revelación del Espíritu al Espíritu de su Hijo, de aquella mujer, de aquel varón que está creyéndole a Dios. Dios traerá misterios a su vida. Y esos misterios son para edificar la iglesia. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo está obrando genuinamente dentro de una persona, todo será apacible, todo será de aquella manera en que Dios va a edificar a otros a través de aquel que Dios está usando a través de su Santo Espíritu. Muy bien. Aquí estamos encontrando una enseñanza maravillosa de la Escritura. Que del interior del hombre correrán ríos de agua de vida. Y esto está hablando el Señor tocante a lo que es el Espíritu. Muy bien. Cuando hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y hemos creído en la palabra, hemos tomado la palabra, el Espíritu de Dios comenzará a traer entendimiento y revelación a todo nuestro ser. En San Marcos capítulo 16, verso 17 dice que aquellos que creen en Él, ¿sí?, les seguirán estas señales. Muy bien. ¿Qué señales? Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si pusieran sus manos sobre los enfermos sanarán, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Yo vengo y tomo esa palabra y la creo. Creo la palabra de que de mi interior correrán ríos de agua de vida. Creo en la palabra que tengo que buscar a Dios sobre todas las cosas y que todo mi ser está entregado al Señor. Dios comenzará a usar esa persona y le comenzará a mostrar todas las cosas. El Señor nos dice que nos ha dado autoridad y nos ha dado poder a través de su Espíritu. Pero necesitamos una relación, estar consagrados a Dios. O sea, no contristar el Espíritu Santo en nuestra vida, sino vivir una vida de relación con nuestro Dios. Entonces, la palabra claramente nos está diciendo lo que dice San Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y eso cualquiera lo va a notar. Escucha, cuando la gloria de Dios está operando en tu ser, al lugar que tú llegues, vas a ministrar bendición y vas a ministrar paz. El enemigo tendrá que hacerse a un lado, se tendrá que retirar, porque la gloria de Dios está operando. Mis hermanos,
Dios está demandando en estos tiempos que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 14 dice, y que los que se dejan guiar por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Aquel que se niega a ser guiado por el Espíritu va a tener problemas. O sea, no va a tener esa relación con Dios. Puede haber emocionalismo, puede haber religiosidad, pero no la esencia de lo que Dios le quiere dar a la iglesia. Y necesitamos entender que Satanás está trayendo mentira. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de santidad. Y necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón. En 1 Juan capítulo 5, verso 7, la Escritura nos va a mostrar ahora que tres son los que dan testimonio en la vida del hombre. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Dice 1 Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando se refiere al Verbo en la palabra, es Cristo mismo. Entonces, la Escritura nos está hablando acerca del Padre. Nos está hablando de la palabra misma, nuestro Señor Jesucristo. A más palabra, más Cristo en tu vida y menos mentira en ti. Luego dice, y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma persona. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ahora bien, arriba nos está diciendo la palabra que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio allá en el cielo. Pero en la tierra, dice, hay tres que dan testimonio aquí en la tierra. O sea, en tu vida. El Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres testigos, escucha, dice la Escritura, son para confirmar una misma cosa. Bueno, qué importante que es esa misma cosa. Que hay vida, que hay libertad, que hemos sido consagrados para Dios. O sea, el Espíritu está siendo testigo en el espíritu del hombre. El agua, que es el tipo de la palabra que nos está edificando y que estamos creciendo, y que la palabra nos da a conocer quién es Dios. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Y necesitamos fundamentarnos en esa palabra. Y la sangre. Esa sangre preciosa que ha sido derramada en favor nuestro para quitar la maldad de nuestro pecado y limpiarnos, purificarnos delante del Padre. Para tener acceso a nuestro Dios. Son tres testimonios que se tienen que tener. El cristiano debe tener esos tres testimonios en su vida. El testimonio del Espíritu, el testimonio del agua y el testimonio de la sangre. Estos son tres testigos para confirmar una misma cosa, dice la Escritura: salvación, vida eterna. El Señor dice que nos ha dado vida eterna, pero tienen que haber tres testigos operando en la vida del hombre. Luego entonces, para confirmar que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Escucha lo que dice la palabra: el que tiene al Hijo, tiene también la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto lo dice 1 Juan 5:12. Quiero ponerlo de nuevo en tu corazón. Mis hermanos, hay mucha gente dentro de la iglesia que desconoce toda esta palabra. Y hay muchos que se mueven simplemente porque se sienten bien dentro de la congregación, están cantando, están adorando, pero no en el espíritu profundamente. A veces lo hacemos en el alma,
porque nos gusta la melodía, las palabras son preciosas y eso nos da cierta paz. Pero la verdadera paz la da Jesucristo en tu vida. La verdadera paz la da el Espíritu Santo, el Espíritu de amor en tu vida. Hay conflictos porque tienes conflictos en tu casa. A veces hay dificultades serias con tus hijos, con tu cónyuge, aún problemas económicos. Pero cuando tú te metes con Dios, las cosas comienzan a cambiar. Dios comienza a darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice esta palabra? El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, a Yeshua en su corazón, al Mesías en su corazón, tiene también la vida. Porque el Señor Jesús, nuestro Mesías, dijo, yo soy la vida. Él es la vida. Y luego dice que el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto está claramente afirmado en la palabra. Hay 3 abluciones de la iglesia, o sea, purificaciones. Que esto es bien importante que lo comprendamos. Para que el individuo pueda llegar a la presencia de Dios, escucha bien, debe ser lavado en todo su ser. Lo que implica que debe ser lavado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. O sea, somos un ser integral. Y el Señor nos lo está hablando en la Escritura. ¿Sí? Que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Podemos verlo como dimensiones separadas. El espíritu, mi espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Mi alma tiene que estar limpia para recibir el consejo de Dios. Y mi cuerpo va a estar sano. Porque mi cuerpo me ayuda a moverme y a servir a Dios. Y a mostrar el amor de Dios. Por eso es que estos 3 tienen que ser lavados. Y Dios lava de la manera siguiente. Muy bien. ¿Cómo el Señor opera purificación en el cuerpo, en el alma, ¿sí? Y en el espíritu? Y necesitamos entenderlo. Quiero que busque, por favor, en Hebreos. Hebreos, por favor. Tome su Biblia. Y tomaremos ahí en Hebreos capítulo 10. Aquí vamos a encontrar una palabra maravillosa. Y luego nos vamos a ir a Efesios 5:26. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 10:22? ¿Lo tiene? Muy bien. Dice: acerquémonos con corazón fiel, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones rociados y limpiados de mala conciencia, y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Cuando está hablando con agua pura, está hablando de la palabra que es verdad. Que la palabra que es verdad. Aquí nos está hablando de una manera interesante. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar de nuestro sumo sacerdote. Si leemos el verso 21, dice: y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón fiel, en plena certidumbre de fe, en convicción profunda de fe, que nos estamos acercando a un gran sumo sacerdote, en el cual podemos llegar ante su presencia. Y teniendo nuestros corazones, dice, rociados y limpiados de mala conciencia, y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Luego, si nos vamos a Efesios, mis hermanos, también encontramos otra palabra en el capítulo 5, verso 26. Capítulo 5, verso 26. Dice la Escritura: para santificarla
y limpiarla por medio del lavado del agua y por la palabra. ¿A qué se está refiriendo? En el verso 25 dice: maridos, amen a sus esposas, así como el Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiarla por medio del lavado del agua y por la palabra, a fin de edificarse para sí una iglesia gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin tacha. Aquí hay una recomendación tremenda para el pastor de la esposa que es su esposo. Mis hermanos, Dios nos está hablando que nuestro cuerpo tiene que ser limpio. Luego, ¿cómo se limpia nuestra alma? ¿Cómo se limpia tu alma? El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Y esto lo encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 1, encontramos la limpieza para el alma del hombre. Nos dice desde el versículo 5. Versículo 5. Dice así: y de Jesucristo, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren qué maravilloso es esto. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios, esa sangre preciosa es derramada y nos lava de nuestros pecados con su sangre preciosa. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que volvernos a Él y tener un compromiso y conocer el carácter de Cristo y vivir conforme a ese carácter. Y luego dice que nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sean gloria y dominio por eternidades de eternidades. Amén, amén. Miren el privilegio que alcanzamos de una manera maravillosa. Tenemos que tener el testimonio de la sangre en nosotros. Tenemos que tener el testimonio de que nuestro cuerpo ha sido limpio a través del agua de la palabra. Luego, en nuestro espíritu. Yo creo que esto es bien importante, en nuestro espíritu. Así que les invito a que busquen por favor en su Biblia en Tito. En Tito. Muy bien. Tito capítulo 3, versículos 5 al 8. 3, versos 5 al 8. Dice: Él nos salvó no porque hubiéramos hecho obras de justicia. Dice, Él nos salvó no porque hubiéramos hecho obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Es limpiando nuestro espíritu. Dice el verso 6, que Él derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos, la esperanza de la vida eterna. Y escucha el verso 8. Fiel es la palabra, y de estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que creen en Dios sean diligentes en hacer buenas obras, pues estas cosas son buenas y de provecho para todos los hombres. Hay gente que peca en su espíritu.
Y ese es un problema muy fuerte. Hay gente que tiene aflicción de espíritu. Mis hermanos, solo el poder de Dios los puede librar de todo esto. Esta palabra lo que nos está indicando, que este lavamiento es una regeneración del espíritu del hombre pecador, por medio del Espíritu Santo. Esto lo hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre. Entonces, estos son los 3 testimonios que tenemos que tener. Dar testimonio de que somos salvos. Aquí el Espíritu Santo inicia una labor generativa, santificadora del Espíritu. Mis hermanos, necesitamos tomar la palabra y meditar en ella. Por esta razón, estas 3 alusiones son importantes, muy importantes en la vida del Hijo de Dios. Nuestro Dios pide estos 3 testimonios en la tierra, lo que nos está hablando 1 Juan 5, 7 y 8. El testimonio del Espíritu, el testimonio del agua, cuando dice Efesios 5:26, para santificarla y limpiarla por medio del lavado del agua y por la palabra. Y el testimonio de la sangre en nuestra vida. Esto nos ayuda grandemente para emprender un trabajo de gracia, de virtud, de favor de Dios en todas las cosas. Mis hermanos, quiero que oremos y le pida al Señor que esta palabra pueda quedar sembrada en su corazón. Necesitamos ser renovados por el Espíritu. Necesitamos creer en Jesucristo como Señor y Dios. Y no vivir un cristianismo pobre. Al decir pobre, sin ninguna relación con Dios, creyendo que lo que ya hice es suficiente. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quieres moverte dentro del reino de Dios? Tu ciudadanía celestial está arriba. Que vivas aquí abajo no significa nada, porque el que ha nacido de nuevo y tiene estos 3 testimonios en su vida, son para que puedan ser levantados y llevados a la presencia de Dios. Estos son los que están viviendo en la esfera celestial. O sea, todo lo que estoy hablando es un asunto de reino. Sin esto es imposible entrar al reino de Dios. Recuerda lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 3. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y luego en el verso 5 le dice, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, estos 3 testimonios son importantes para ti, para tus hijos. Escucha, para tu linaje. Necesitamos meternos con Dios y buscar esa presencia de gloria. Padre, te damos gracias porque nos estás enseñando que hay principios importantes para acercarnos delante de ti. Gracias porque enviaste a Jesús para que nos lavara de nuestros pecados con su sangre preciosa. Gracias porque el Espíritu Santo está haciendo una obra regeneradora en mi espíritu para mantener una relación perfecta contigo. Y gracias por el agua de la palabra que está limpiando, Señor, mi cuerpo, mi ser. Que esa palabra me limpie y me purifique y que me haga conocer, Señor, tu carácter y poder vivir en él. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, es una bendición compartir esta palabra. No se pierda la siguiente sesión. Queremos bendecirles
y edificarles. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos.